Amén, hermanos. Hermanos, pasamos al tiempo del estudio. Les invito a que tomen asiento para estar, mis hermanos, reflexionando, analizando, estudiando estas verdades, hermanos, que hemos venido aprendiendo y que hemos venido reforzando, hermanos, acorde a nuestra tan amada confesión de fe. Estamos en un tema, hermanos, que como les comentaba la clase pasada, es al mismo tiempo, hermanos, muy conocido, pero al mismo tiempo muy desconocido. Muy conocido, hermanos, porque muchos usan este tema, hermanos, más que para presentar verdades bíblicas, lo usan como una especie, hermanos, de promoción fantasiosa, hermanos, de cosas que nos enseña la Biblia sobre los últimos días. Si mal no recuerdo, hermanos, en estos días sale una película, hermanos, del Apocalipsis, según Juan, que hace referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis. No conozco los autores, no conozco quiénes, bueno, autores no, ahí se les dice directores, ¿verdad? En las películas, no conozco quiénes son los directores ni nada, pero por lo poco que vi, hermanos, lamentablemente no parece otra más que una continuación de falsedad tras falsedad, que lo único que hacen, hermanos, es desvirtuar las escrituras. Desde el momento que presenta 4 personas en 4 caballos, presentándolo como son los jinetes, desde ahí ya empieza a tornarse mal el asunto. Pero bueno, hermanos, esperemos que el Señor, hermanos, en su debido momento, hermanos, empiece la iglesia a despertar referente a estos temas. Y más que cuestiones fantasiosas, hermanos, nos enfoquemos en estudiar las verdades básicas, hermanos, que están en las Escrituras referente a este tema. Más que preocuparnos, hermanos, por asuntos que muchas veces pudieran parecer más propios de la ciencia ficción, preocuparnos, hermanos, y ocuparnos en los asuntos reales, hermanos, que están impregnados en esta enseñanza del estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos. La clase pasada, recordemos que estuvimos hablando y estuvimos estudiando un poco sobre la doctrina de la dicotomía. Ustedes recordarán, hermanos, que hablábamos sobre que el ser humano está compuesto, hermanos, y esto no debemos de perderlo de vista, por cuerpo y alma. Muchos hablan, hermanos, de una doctrina de tricotomía, donde afirman que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Esa enseñanza, hermanos, no estoy diciendo que sea una herejía, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado, hermanos, porque te puede llevar a interpretaciones muy delicadas de la Escritura. Sobre todo, hermanos, a afirmar contradicciones entre la misma Escritura. Pero bueno, hermanos, lo que hemos estado estudiando sobre la dicotomía, creo que la clase pasada encontramos algunos argumentos bíblicos válidos, hermanos, para entender que el hombre o el ser humano está conformado por cuerpo y alma. Y que la Escritura, hermanos, en algunas porciones de la palabra hace referencia a que el alma y el espíritu son lo mismo, hermanos, en algunas porciones. Tenemos que aprender a estudiar la Escritura y a leerla para poder diferenciar estos aspectos, pero, hermanos, podríamos decir que referente a esta situación de la conformación del hombre, sí, la Escritura usa como sinónimos alma y espíritu, como si fueran una sola cosa. Recordemos, hermanos, que esta enseñanza de la dicotomía afirmábamos que el hombre, en un sentido cualitativo, hermanos, ¿sí?, está dividido en 2 partes.
es el cuerpo y el alma. Es por esa razón, hermanos, que el estado del hombre después de la muerte, ¿sí?, puede haber una separación, o hay, hermanos, en la muerte, una separación del cuerpo y del alma. Porque son cualitativamente distintos, hermanos, ¿sí? Aunque forman ambos al ser humano, son dos entidades cualitativamente distintas, y por esa razón, hermanos, puede haber una separación entre ellos. Dice Génesis 2:17, mis hermanos, entonces Jehová Dios formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿sí?, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Que el Génesis nos enseña sobre el hombre como ser viviente. Primero, hermanos, Dios forma de la tierra, ¿sí?, del polvo de la tierra, el cuerpo del hombre. Dios lo forma, hermanos, del cuerpo del polvo de la tierra, el cuerpo del hombre. Y cuando sopla aliento, hermanos, ¿sí?, hace referencia a que le da el alma, hermanos. Entonces, hermanos, ojo, ¿de dónde fue formado el hombre, el cuerpo del hombre? Del polvo de la tierra. ¿Y el alma de dónde vino, hermanos? Del soplo, hermanos, de Dios. ¿Sí? Sí, de Dios, hermanos, está bien, es correcto. De Dios, hermanos. Mateo 10:28, nuestro Señor Jesucristo nos dice, hermanos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eclesiastés 12:7, hermanos, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Entonces, hermanos, en la muerte, ¿qué pasa? En la muerte tenemos dos cosas, hermanos. Aunque yo sé, hermanos, que quizás sea un tema difícil, hermanos, y duro para tratar para algunos, es un tema necesario, hermanos. Es un tema muy necesario. ¿Qué pasa, hermanos? Como dice Eclesiastés, hermanos, cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra. Eso ya lo hemos estado estudiando la semana pasada. Recuerden que estamos estudiando, hermanos, la enseñanza del estado intermedio. ¿Qué pasa, hermanos, con el ser humano en ese lapso de tiempo entre la muerte y la resurrección de los muertos que vamos a vivir como creyentes que creemos en esa promesa y como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasa en ese lapso? Pues, hermanos, lo primero que nos enseñan las Escrituras es que el polvo vuelve a la tierra. ¿Sí? El polvo vuelve a la tierra y es una referencia, hermanos, al cuerpo. ¿Sí? Porque el cuerpo fue formado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Entonces el polvo vuelve a la tierra. Dice el escritor de Eclesiastés, como era. ¿Sí? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, quien sopló el espíritu de vida en nosotros, ese soplo regresa a Dios. Ahora, para que nosotros, hermanos, podamos tener una comprensión adecuada de la condición tanto del cuerpo, ¿sí?, y del alma después de la muerte, es importante que nosotros aprendamos cómo la Escritura nos manifiesta la existencia de algunos reinos creados por Dios. Antes de entrar al tema de la muerte, hermanos, me gustaría tocar esto con ustedes, ¿sí? Estos reinos que fueron creados por Dios. Como dijimos la clase pasada, hermanos, el alma es algo no material, pero que es cualitativamente distinto al cuerpo, hermanos. El cuerpo sí es material. Sin embargo, hermanos, después de la muerte, tanto el alma como el cuerpo permanecen en algún lugar. Y para nosotros poder entender, hermanos, que van al polvo y van a Dios, tenemos que entender también cómo la Escritura nos dice que hay reinos que fueron creados por Dios. ¿Qué reinos fueron creados por Dios, hermanos? ¿Qué reinos ha creado Dios en los que se puede ubicar
en ese tiempo, tanto el alma como el cuerpo después de la muerte. ¿Sí? Las escrituras, hermanos, ojo, nos hablan Las escrituras nos hablan, hermanos, y hacen referencia a un mundo visible y a un mundo invisible. Dentro de este mundo visible y de este mundo invisible, para nosotros, hermanos, Dios creó reinos, ¿sí? Y es importante entenderlos, hermanos, ¿sí? Primero, hermanos, Génesis 1.1. ¿Sí? Génesis 1.1. ¿Qué nos dice, hermanos? En el principio, dice, creó Dios. Y nos habla, hermanos, de dos aspectos: los cielos y la tierra. Nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ojo, hermanos, si recordará que usted después, si lee el Génesis, capítulo 1, va a haber un tiempo en el que el Señor dice que va a separar, ¿sí?, la tierra del cielo, y en algún sentido sí va a haber exactamente el espacio, hermanos, un espacio, ¿sí? Pero acá nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nos dice, hermanos, creó Dios los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesucristo, o bueno, la Escritura, perdón, nos lo dice que está hablando, hermanos, de las cosas que fueron creadas en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Colosenses 1.16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, los cielos y la tierra que nos habla Génesis 1.1, también fueron creadas en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, los que hay en los cielos y los que hay en la tierra. Y le agrego otra parte importante, hermanos, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero nos dice, hermanos, nos habla de los cielos y de la tierra. Y después nos dice visibles e invisibles. ¿Sí? El mundo, hermanos, consta de dos, o lo que nosotros conocemos consta de dos partes. El mundo visible, hermanos, consta de un reino, ¿sí?, que es presentado en las Escrituras, hermanos, como la tierra, hermanos. Este mundo es presentado en las Escrituras como la tierra, ¿sí? Pero también las Escrituras nos muestra o nos presenta un mundo invisible, ¿sí? Y ahí nos representa dos reinos, hermanos, ¿sí? En el mundo invisible nos presenta en primera instancia, hermanos, los cielos que forman parte de ese mundo invisible, y hace referencia a algo importante, hermanos. Habla de una afirmación, hermanos, debajo de la tierra. Filipenses 2.10, hermanos, ¿sí? Filipenses 2.10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y luego dice, los que están en los cielos, los que están en la tierra, y luego ¿qué dice? Los de debajo de la tierra. Entonces, hermanos, nosotros podemos encontrar que hay presencia de ciertos seres en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los tres reinos, hermanos, ¿sí?, que las Escrituras nos enseñan que fueron creados por Dios. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra del Señor nos dice que en el principio fueron creados los cielos y la tierra, está haciendo referencia en algún sentido a esto. La tierra, los cielos
y lo que se conoce como debajo de la tierra. Hermanos, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis nada más, ¿sí? Hay un concepto también algo erróneo que se tiene sobre esto, sobre el término debajo de la tierra. Primero, hermanos, ¿sí? Ojo, muchos piensan, no digo que este sea el caso de nosotros, digo, que pareciera como si fuera una tierra, hermanos. Imaginemos que es la tierra, hermanos, ¿sí? Bueno, le voy a poner aquí así los... Este es como... Bueno, imaginemos, hermanos, ¿sí? Usemos mucha imaginación. ¿Sí? Imaginemos, ¿sí? Pero es la tierra, hermanos, ¿sí? Muchos dicen, hermanos, ¿sí? Ojo, muchos piensan que los cielos están más o menos así, como si fuera algo así. ¿Sí? Y que el debajo de la tierra, hermanos, ¿sí? Está en alguna profundidad aquí, pero como es redonda, pues, o sea, no literalmente debajo, sino en el centro del mundo, pero hasta el fondo. Y muchos tratan de buscar esto, hermanos, ¿sí? Y encontrar una idea. Hay otros que pudieran pensar, hermanos, que es lo que está de aquí hacia acá. ¿Sí? Los cielos son todo esto y la tierra es todo esto. Hay diferentes posturas que pudieran manejar. Ojo, cuando nosotros, hermanos, aprendemos a leer las escrituras, vamos a darnos cuenta, hermanos, que cuando habla en este sentido de los cielos y lo que hay debajo de la tierra, no nos está diciendo, hermanos, que con una intención nosotros busquemos la ubicación exacta de los cielos o debajo de la tierra. Cuando nos habla de los cielos, hermanos, nos está haciendo una referencia para que nosotros entendamos, ¿sí?, que es un lugar que está por encima de todo, pero no necesariamente es el cielo que volteamos nosotros a ver. ¿Sí? No lo vamos a encontrar físicamente. O cuando nos dice debajo de la tierra, hermanos, no es como que vayamos a esperar que algunos personajes hagan excursiones a lugares donde puedan encontrar abajo de la tierra. No, hermanos, es simplemente para hacernos referencia en nuestro entendido humano que hay un lugar, ¿sí?, en ese sentido que se puede conocer como debajo de la tierra. Pero no es que sean literales, hermanos, ¿sí? Ahora, la escritura, hermanos, sí nos habla del primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. ¿Sí? Muchos afirman, hermanos, que el primer cielo es la parte visible que nosotros alcanzamos a ver aquí cuando volteamos hacia arriba. El segundo cielo, hermanos, afirman que es todo lo que rodea el espacio exterior, hermanos. Todo lo que rodea el espacio exterior, hermanos. Todo lo que se ve, hermanos, por todo el espacio. Y el tercer cielo hace referencia a que es algo, hermanos, que está todavía más allá del espacio exterior. Y no es una segunda galaxia, sino que es algo, hermanos, imposible para el hombre de ver. En ese lugar, se dice, está la morada de Dios. ¿Sí? Y eso sí es correcto, hermanos. ¿Sí? La Biblia sí define en ese sentido el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Y nos dice que en el tercer cielo está la morada de Dios. Y ahí no podíamos tener ningún problema, hermanos, ¿sí? No es la intención de la clase de hoy, hermanos, pero sí hay algo que quiero que quede claro, hermanos, ¿sí? Sí recuerda, hermanos, que nosotros, en nuestra declaración confesional del credo de los apóstoles, entonamos una parte que dice, descendió a los infiernos. No es la clase, hermanos, de ese tema. Nos llevaría muchísimo tiempo. Quizás a lo mejor en un futuro podamos tener estudios referente a esto. Pero únicamente, hermanos, para que nos demos una idea muy general. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos, hermanos, la terminología con la que la Escritura hace referencia al infierno, ¿sí?, vamos a encontrar que muchas veces habla como si fuera lo que hay debajo de la tierra. ¿Sí? Y ese debajo de la tierra, hermanos, muchas veces lo nombra con una palabra que a lo mejor muchos de ustedes la han escuchado o la han leído seguramente, que es el Seol.
¿Sí? No, no. ¿Por qué, hermanos? Le voy a decir por qué. Porque la sepultura es un lugar que tiene existencia. ¿En dónde? En la tierra. Y el Seol, hermanos, pertenece a este mundo invisible. En el Antiguo Testamento, ojo, hermanos, ¿sí? Y hasta aquí es lo más que vamos a profundizar el día de hoy en ese tema. En el Antiguo Testamento, hermanos, esto y esto son sinónimos. Los utilizan de forma intercambiada, hermanos, ¿sí? Cuando en el Antiguo Testamento, hermanos, se habla del Seol, hace referencia al lugar donde el alma del hombre que muere va, ¿sí? Y hace referencia a eso que está debajo de la tierra. Pero ojo, hermanos, no sé si ha notado usted, hermanos, pero le encargaría de tarea, hermanos, que usted se diera a la tarea de leerlo. Si gustan, yo les pasaría por el grupo algunos textos. Pero hablan, hermanos, del Seol como un lugar a donde van tanto creyentes como inconversos. Es decir, hermanos, tanto justos como injustos. Y lo nombran en el Antiguo Testamento, hermanos, como el Seol. Y ese Seol, hermanos, es lo que hace referencia debajo de la tierra. Pero en el Antiguo Testamento, ojo, hermanos, en el Antiguo Testamento lo enmarca como un lugar en donde están los injustos. Vemos muchas veces, hermanos, como David, ¿sí?, reconoce que él irá a ese lugar. Pero David también se reconocía, hermanos, como un hijo de Dios. Vemos cómo, hermanos, también el salmista pide que los malvados vayan a ese lugar, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando habla del Seol, ¿sí?, está haciendo referencia a una condición de muerte, hermanos, ¿sí? Siempre hace referencia a una condición de muerte, sea del impío o sea del justo, o sea del Hijo de Dios. Pero habla más de una condición de muerte. Cuando nos hace referencia a que los malvados sufran en el Seol, está haciendo referencia a que los malvados mueran, ¿sí? Ahora, están en este sentido debajo de la tierra. Hasta aquí le digo eso donde voy a llegar en este tema, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento la referencia a esto, este significado cambia. Ya no lo presentan de la misma manera. Ojo, hermanos, aunque en el Antiguo Testamento dice que tanto malvados como creyentes, como hijos de Dios, están en el Seol, no dice que están todos revueltos. ¿Sí? No están todos revueltos. Están en el mismo lugar, ¿sí?, pero no revueltos. ¿Sí? Esta concepción cambia cuando Cristo resucita de entre los muertos. Recordemos que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Alguien se acuerda? Las primicias de los ¿qué? ¿Qué pasó con ellos? Las primicias de los que durmieron, ¿qué pasó con ellos? Resucitaron. La resurrección de las primicias. ¿Sí? ¿Con la resurrección de quién? De Cristo. Entonces, ojo, hermanos, de aquí voy dando una pista, hermana. Cuando dice descendió a los infiernos, vamos haciendo una idea de nuestro Señor Jesucristo, exclusivamente nuestro Señor Jesucristo, está hablando del debajo de la tierra. Yo les decía una vez, hermanos, no podemos afirmar que fue a predicarles a los que habían sido condenados para que fueran salvos, porque eso era imposible, no podía ser. Pero en ese lugar había creyentes. Y con nuestro Señor Jesucristo yendo, esta concepción que se tenía en el Antiguo Testamento cambia. Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos, la doctrina
descendió a los infiernos, la podemos afirmar sin problema, porque es bíblica, ¿no? Pero eso no significa que nuestro Señor Jesucristo, en algún sentido, hermanos, fue a predicarle a los que estaban perdidos. Ahora, hermanos, esto era únicamente, hermanos, para tener un poco de entendimiento referente a esto que estamos estudiando de la condición, ¿sí? Pero lo que haya vivido nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nomás, pero hermanos, para aclarar un poco esta cuestión del por qué estamos teniendo estas afirmaciones doctrinales. Hasta aquí, hermanos, ¿dudas referente a esto? Yo espero que sí, hermanos, la verdad, porque yo sigo teniendo muchas. A lo mejor en su tiempo, hermanos, se dará la oportunidad de poder profundizar un poco más acerca de esto, pero esto es de una forma muy general, ¿sí? Bien, hermanos, ahora vamos a continuar, hermanos, con el tema acerca de la muerte, ¿sí? De la muerte de nosotros, hermanos, ¿sí? Y esta la abordaremos desde 4 proposiciones que nos enseña el doctor Waldron en su comentario a la confesión. Primero, hermanos, ¿sí? Haciendo referencia a la muerte. ¿Por qué el hombre muere, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos, se presenta la muerte física? Dice Génesis, hermanos, 2, 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esto es importante, hermanos, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya sabemos, hermanos, el resto del relato de esta historia. ¿Qué hizo Adán? Comió de ese árbol y ciertamente murió. Génesis 3:19, hermanos, dice, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Sí? Entonces, la misma escritura nos enseña, hermanos, que todos nosotros morimos en Adán. ¿Estamos de acuerdo? En Adán todos estamos todos estamos moridos. Todos morimos, hermanos. En Adán todos, en Adán todos morimos, hermanos, ¿sí? En Adán todos morimos. Por lo tanto, mis hermanos, ¿te das cuenta de esto que decíamos la vez pasada? La muerte, ¿sí? En algún sentido, hermanos, no saliéndose de las manos de Dios, para nada. Pero en algún sentido, hermanos, es una perversión del orden creado por Dios, ¿sí? Y eso es parte de la ruina, de la caída del hombre. Hermanos, no es solamente el comer por comer el castigo que se le dio a Adán. Es, hermanos, porque la perfecta creación de Dios, Adán y el hombre, con sus actos, ¿qué hizo? La destrozaron. Entonces, en ese sentido, hermanos, por eso la muerte, ¿sí?, es antinatural. Por más que se nos quiere enseñar muchas veces, hermanos, dentro de las escuelas y dentro de la ciencia, que la muerte es algo natural por lo que todos vamos a pasar, ojo, sí, es algo por lo que todos vamos a pasar, pero algo así como que sea algo natural, no, hermanos. Porque si fuera algo natural en nuestra vida, la muerte, no le tendríamos temor a la muerte. Hermanos, y aún el más valiente y el que diga tener fe en Cristo, miente si no dice que le teme a la muerte, ya sea de él o de un ser querido. Hermanos, normal es temerle a la muerte. Eso sí es normal. ¿Natural es morir? No, hermanos. Morir, ¿sí?, es la consecuencia de la perversión del hombre al pecar. Y por eso da miedo, hermano. ¿A quién le da miedo comer?
Bueno, de repente, ¿no? Como que sí nos pasamos. Pero bueno, no. No da miedo comer, hermanos. No da miedo tomar agua. No da miedo respirar. No da miedo dormir. ¿Por qué? Porque es natural. Lo natural en el hombre, hermanos, no da miedo. Lo que no es natural en el hombre, eso sí da miedo. Por eso la muerte no es natural, hermanos. Tenemos, hermanos, con esto tenemos que la muerte es una separación física y antinatural. Ya los plumones están... Es una separación física y antinatural, ¿sí?, del cuerpo y el alma. Esta separación, hermanos, nos trae como resultado que, lo que decíamos anteriormente, hermanos, que el cuerpo, ¿qué pase con él? Se pudra, hermanos, se descomponga. Pero al mismo tiempo, hermanos, ¿qué pasa con el alma? Queda desnuda. No tiene, hermanos, lo que la cubría, que era el cuerpo. Queda completamente desnuda. ¿Sí? Y esto, hermanos, el que el cuerpo se pierda, el que el cuerpo se desintegre, el que el cuerpo se descomponga y que el alma quede desnuda, es todo esto una contradicción al orden en que fueron creados. Hermanos, yo espero que con esto tenga más sentido para nosotros, ¿sí?, cuando digamos que Dios al final nos va a restaurar a nuestra condición en que fuimos creados. Porque cuando nuestro cuerpo, hermanos, presencie la resurrección y se une a nuestra alma, en ese momento, hermanos, vamos a estar restaurada en nuestra condición a la condición en la que fuimos creados. ¿Quién puede decir amén, hermanos, a eso? Lo bueno que hay 2 o 3, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, de esto? Se encuentra un sentido real al decir que vamos a ser restaurados a nuestra condición. ¿Sí? Pero para eso tiene que pasar la muerte y la resurrección. La muerte, hermanos, física es una señal. ¿Sí? Perdón, hermanos. Un texto, hermanos, muy importante que quería compartir con ustedes. Vamos a ir, hermanos, al libro del Eclesiastés, antes de pasar al otro punto. Capítulo 12, versículos del 1 al 7. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes de que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endeudadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Acordémonos de Dios antes de eso, hermanos. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Acuérdate de Dios antes de que mueras. Hermanos, no estemos buscando, ¿y qué significará que la cadena de plata se quiebre?
o cada uno de los... Hermano, todo se resume en acuérdate de Dios antes que te mueras. Porque después de eso, ya no habrá tiempo. La muerte física, hermanos, nos la presenta la Escritura como una señal y sacramento de la futura muerte eterna de la raza de Adán. Hermanos, ¿alguno de ustedes recuerda en 1 Corintios 15 cuando el apóstol Pablo habla de un aguijón de la muerte? ¿A qué se referirá ese aguijón de la muerte? Dice 1 Corintios 15 del 54 al 57, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Qué dice? Tu aguijón. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es, ¿qué dice? El pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de un aguijón de la muerte. Y después nos dice Hebreos 9:27, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y ojo, hermanos, esta parte es bien importante. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esto es, ¿qué dice? La muerte segunda. ¿Sí? Ahorita estamos hablando, hermanos, de un lugar, ¿sí? O de la condición del hombre después de la muerte. Pero estamos hablando de la muerte primera. Viene una muerte segunda. Aunque todos, hermanos, vamos a ser o vamos a estar presentes el día del juicio final, creyentes o inconversos, no todos van a vivir la muerte segunda. Mi oración, hermanos, es porque nadie de los que está aquí viva la muerte segunda. Y claro, nuestra familia en la carne. Pero bueno, hermanos, sí, ese aguijón de la muerte, hermanos, no es otra cosa que la muerte física. Por esa razón, hermanos, lo más terrible que puede pasar al ser humano, sin duda alguna, es experimentar ese sentir de la muerte, hermano. Es lo más difícil, hermano. Ese aguijón de la muerte, ese símbolo del infierno, hermanos, que queda. Y que lo vamos a vivir, hermanos, porque vamos a morir. Pero la clave está, hermanos, cómo nosotros podemos encontrar un poco más de paz en esta enseñanza, hermanos. Y digo un poco, hermanos, porque créanme, hermanos, ya sea a mí o a un ser querido, el solo hecho de pensar en la muerte nos va a aterrar. Pero ¿dónde puedo encontrar yo un poco de paz, hermanos, un poco de tranquilidad? Es en el pensar, hermanos, que la muerte física no es otra cosa más que un sacramento o una representación de la muerte eterna de la raza de Adán. Y nosotros hoy estamos en Cristo. Ese aguijón de la muerte, hermanos, ¿sí?, que causa temor, ese aguijón de la muerte por el que todos temen, ha sido quitado para quienes están en Cristo. Ese simbolismo, hermanos, de la muerte segunda, ¿sí?, ha sido quitado para quienes están y quienes estamos en Cristo. Es importante, hermanos, ¿sí?, que aunque nosotros moriremos, ya no moriremos en Adán. Si nosotros, hermanos, nos hemos arrepentido realmente de nuestros pecados,
Si nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra confianza en Cristo, podemos estar seguros que aunque viviremos la muerte, no moriremos en Adán, moriremos en Cristo. Y ojo, hermanos, si bien es cierto, estamos conscientes que eso no va a quitar todo nuestro temor, por lo menos, hermanos, nos puede quedar una satisfacción tremenda en que ya no moriremos en Adán, sino que lo haremos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, a los que murieron con Adán, en Adán, hermanos, ¿qué va a pasar? Muerte segunda. A los que murieron en Cristo, ¿qué va a pasar? Resurrección en él. Ahí está la diferencia, hermanos, ¿sí? Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Les llama bienaventurados aquellos que mueren en Cristo. Hermano, es importante que nosotros mantengamos un equilibrio santo cuando hablemos de la realidad de la muerte, tanto para cada uno de nosotros como para la persona cercana a nosotros. Debemos estar conscientes de lo que hemos dicho anteriormente. Hay que cuidar, hermanos, ¿sí? Ojo, hay que cuidar algunas cosas, hermanos, ¿sí? El entender el concepto de la muerte y la condición del hombre después de la muerte nos debe de cuidar de que no introduzca en nosotros un deleite lo suficientemente positivo sobre la muerte, de tal manera que todos salgamos ahorita deseando morir. Y que ese deseo a morir nos lleve ¿a qué? Al suicidio. Ojo, hermanos, si pensamos, hermanos, ¿sí? No estamos tomando el debate, hermanos, de que si el creyente puede suicidarse o no puede suicidarse. Pero ojo, hermanos, si nosotros introducimos un deleite desenfrenado en ese sentido, pensando que después de la muerte, si creemos en Cristo, nuestro sufrimiento terminará. Para muchos que no lo entiendan de una forma correcta, en esa justificación, mal, podrían buscar la muerte. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces tenemos que cuidar eso, hermanos, y eso mismo cuando lo tramitamos, hermanos. No generar, hermanos, en algún sentido, un deleite que sobresalga más y que anhelemos nuestra muerte al punto de orillarnos o hacer cosas que nos lleven a ello, pensando en que como ya no morimos en Adán, ahora vamos a morir en Cristo. Tenemos que cuidar, hermanos, que nuestro concepto de la muerte no nos lleve a eso. Por eso tenemos que cuidarnos, hermanos. Pero al mismo tiempo, debemos cuidar que ese miedo que es normal que tengamos sobre la muerte no destruya nuestro equilibrio. Tenemos que tener ese equilibrio, hermanos, al conocer lo que la muerte es. Cuando vengan pensamientos de miedo por la muerte en tu vida, recuerda esto, mi hermano, ese aguijón de la muerte, ¿sí? Puedes tener toda la confianza que ha desaparecido. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que aprender a afrontar la muerte con valor y esperanza. Y eso va a servir también como testimonio de la verdad del Evangelio que hay en nosotros. Ahora, hermanos, el no creyente es muy seguro que tendrá dudas, como las tenemos nosotros, hermanos, sobre este tema de la muerte. Y todos, hermanos, tanto el creyente como el no creyente, necesita respuestas conforme a este tema.
Cuando alguien se acerque a usted, mi hermano, y le pregunte sobre este tema, y esta persona sea no creyente, tenemos, hermanos, que dejar bien en claro nosotros a ellos que la respuesta a sus dudas únicamente está en la Escritura. Que ni siquiera el naturalismo o el materialismo, hermanos, ni siquiera la ciencia o los científicos han podido dar respuestas correctas referente a este tema de la muerte. Y lo que muchas veces ellos piensan que es correcto, ¿sí?, se puede destruir fácil con la idea de que si ellos afirman que eso es natural, entonces ¿por qué le tenemos miedo? ¿Por qué inquieta el pensamiento de la muerte? Si realmente esto es parte del orden natural, ¿por qué para muchos es horrible? Entonces, hermano, cuando alguien se acerque a ti y te pregunte sobre la muerte, lo mejor que puedes hacer, hermano, es no ocultar la verdad. Hablarles realmente lo que es la muerte. A veces sí, hermanos, nos excusamos sobre la idea de que, bueno, pero es que todos la vamos a vivir. Ok, sí, pero el que todos la vayamos a vivir, hermanos, no es otra evidencia más de lo deplorable, de lo fatal, de lo horroroso que es el pecado. Entonces tenemos que cuidar eso, hermanos. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos muestre dudas referente al tema de la muerte, nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es enseñarle lo antinatural de la muerte como la Biblia lo afirma. Y que esa es la razón, ¿sí?, por la que le tenemos miedo. Porque es una consecuencia penal del pecado y viene a nosotros por condenación. ¿Sí? Viene a nosotros por condenación. Entonces, parte de ese miedo que se le tiene a la muerte, ¿sí?, es porque sabemos o debemos de enseñar que es por qué estamos condenados. Esa es la realidad. Dios no nos creó en ese orden, pero por el pecado que cometemos, trajo esto como consecuencia. Y si alguien te dice, no, pero es que yo no soy tan malo, preséntale la ley. Y se van a dar cuenta en un mandamiento que realmente sí son malos. Sí somos malos. La base intelectual satisfactoria, hermanos, para el tema de la muerte, ¿sí?, para nosotros poder entender la muerte de una forma correcta, se encuentra únicamente en la Biblia. Si el cristianismo es verdad, como nosotros estamos seguros, entonces, hermanos, como creyentes debemos dejar de abrazar falsas dudas y ocuparnos seriamente de conocer a Cristo. ¿Quieres quitar el aguijón de la muerte que está en ti? ¿Puedes decirle al no creyente? Desata ese aguijón de la muerte que está en ti. Y la única forma de hacerlo es conociendo a Cristo. Y eso demanda arrepentimiento y fe. Y con eso vas a encontrar una esperanza que el no creyente no tiene y que no la puede abrigar después de la muerte. ¿Dudas, hermanos, hasta aquí? La semana que entra, hermanos, vamos a hablar, ya viendo, hermanos, qué es lo que pasa después de la muerte, y por eso les decía que es importante que entendamos esa condición de debajo de la tierra. Ahora, ya sabemos, hermanos, que el cuerpo se queda en la tierra, como decían, van a estar ahí en el sepulcro, y se deshace, y el alma vuelve a Dios. Pero en eso que el alma vuelve a Dios, hermanos, tanto la del creyente como no del creyente, ¿sí?, aunque ambas, hermanos, podríamos decirlo como se afirma del Antiguo Testamento, están debajo de la tierra, ¿sí te das cuenta que no están en los cielos? Pero vamos a explicar de qué manera se va a entender esto, hermanos, de una forma más correcta. No están juntos, ¿sí?, pero están en otro lugar.
Y las próximas semanas, hermanos, vamos a estar analizando estas condiciones. ¿Dónde están los justos, los creyentes? ¿Y dónde están los malvados? ¿Sí? Después de entender esto de la muerte. Bien, hermanos, vamos a orar, hermanos, para finalizar. Y posterior a esto, hermanos, daremos paso a la celebración de la Santa Cena. Oramos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por el tiempo y la oportunidad que nos das en este momento de compartir esta enseñanza para tu honra y tu gloria. Señor, suplicamos, mi Dios, que tú traigas entendimiento a cada uno de nosotros referente a este tema. Mi Dios, que tú proveas en nosotros una confianza, mi Dios, en que ese aguijón ha sido desterrado de nosotros. Esperando en Cristo, mi Dios. Te suplicamos, mi Dios, perdón por las veces que muchas veces dudamos y se evidencia muchas veces en nuestra preocupación o tristeza. Te suplicamos, mi Dios, que tú intervengas en nosotros. Confiados, mi Señor, en que así será. Gracias te damos por todo esto, mi Dios. Lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.